Una vez más en Laica a las 10:30 de la TDA o 22 de Supercanal HD. Dijimos que íbamos a hablar sobre política internacional y para ello llamamos al especialista que ya está del otro lado, Augusto Grilli Fox, con nosotros. Augusto, ¿cómo estás? Bienvenido al Laica. Buen día, Pau, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Queríamos charlar sobre varios temas. Dijimos, ¿con quién hablamos? Con Augusto, que la tiene re clara. Muy bien, ahí. Bueno, Augusto, me alegro que estés bien. ¿Te has escapado del frío? No, me he venido más al frío, estoy en San Juan, así que es tremendo. Bueno, ahí está. Nosotros también estamos todos igual, a abrigarse mucho entonces. Y si te parece, bueno, arrancamos con los temas y hablamos de Perú, ¿sí? El resultado de las elecciones, que bueno, en definitiva ha ganado Pedro Castillo. Exacto, de hecho, en lo técnico se está esperando la declaración por parte de las autoridades electorales para ya que se genere, se produzca esta proclamación. De hecho, en la comunidad internacional son muchos los referentes, los presidentes y responsables en materia de política que ya han saludado a Pedro Castillo como potencial, como virtual presidente del Perú. Esto hablamos de virtual porque está faltando la proclamación por parte de las autoridades electorales y por otro lado vemos una Keiko Fujimori que no quiere ceder ante esta derrota, que de hecho en sus argumentos lo que ha planteado son algunas formas de irregularidad, las cuales han sido absolutamente rechazadas tanto por las autoridades electorales del Perú como por los órganos veedores internacionales. Así que la diferencia, si bien ha sido muy corta, la verdad que hablamos de alrededor de 40.000 votos, una diferencia bastante reducida, pero sería irreversible y sobre todo ya hablando de que las actas procesadas en relación a las que habían sido observadas reafirman este resultado que coloca al candidato de izquierda, a este docente con formación sindical, que previamente a la elección se manifestó con una lógica de construcción marxista y que ha ido moderando su discurso en relación al avance de sus posibilidades de ser presidente, hasta de hecho formar una coalición con Verónica Mendoza, la candidata más de centro-izquierda, podríamos decir, con una visión más progresista que lo que es Castillo, pero de ahí ha salido una coalición, un frente de gobierno de izquierda, que sería el que tendría la conducción del Perú por los próximos 5 años, con desafíos muy concretos en relación a la gobernabilidad y a la capacidad de diálogo con los sectores opositores, en el sentido de que la realidad es que está muy polarizada la situación política en el Perú y los desafíos que van a tener son muy grandes, sobre todo con el impacto que ha recibido el Perú en materia político-sanitaria y si bien ha tenido un crecimiento en materia de PBI en los últimos 10 años, hay que también interpretar que las necesidades y los reclamos de los sectores del interior del Perú, sobre todo en la zona sur, en la zona selvática y también en la zona cordillerana, hacen referencia a reformas en materia previsional, en materia de educación, salud, cosa de poder sentirse más contenidos, ¿no? Bien, bueno, y estas polarizaciones también se vieron reflejados en la poca, digamos, distancia que hubo entre los resultados de las elecciones. Totalmente, de hecho con un voto hiperfragmentado, con un eje muy fuerte para Keiko Fujimori en Lima y en algunas provincias del norte, y con un voto muy fuerte, muy arraigado en el sur y como te decía, en la zona cordillerana y selvática, hacia lo que es el sector de Pedro Castillo. Bien. Bueno, Augusto, una vez que ya se proclame como que proclamen presidente a Pedro Castillo, ¿cuándo asumiría? Bien, esto está previsto para fines de julio. De hecho, ya sobre el tema se ha manifestado Sagasti, el actual presidente del Perú, y todo daría la pauta y daría la impresión de que se desarrollarían los tiempos previstos. Así que para fines de julio se produciría este cambio de mando y quedaría a disposición justamente para que empiece la gestión de lo que sería este mandato por parte de Pedro Castillo. Bien. Augusto, y de Perú nos vamos a Chile y hablamos también de las elecciones y la segunda vuelta de las elecciones a gobernador. Exacto, de hecho ha sido un proceso muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que esto es la previa a las elecciones de noviembre. El 21 de noviembre se llevan a cabo elecciones presidenciales en Chile. Y que justamente esto es interpretado como la previa, en el sentido principalmente de que uno entiende, interpreta que hay un giro en el voto chileno, de que los resultados que han arrojado esta segunda vuelta hablaron prácticamente de una interna entre lo que es la socialdemocracia y la izquierda más marcada,
entre lo que ha propuesto ambas coaliciones. Por un lado, la de la socialdemocracia con el Partido Socialista, por otro lado, la del Frente Amplio, que le integran principalmente el Partido Comunista. Y es ahí donde se están dando las principales interpretaciones. Hay que ver también cómo llegan en relación a lo que se dé en la coalición de gobierno, que ha tenido un mal desarrollo, una performance bastante básica, en el sentido de que ganó una sola provincia en la Araucanía, y en los demás sectores no han podido plantear una competencia efectiva en lo que es esta coalición de gobierno de Sebastián Piñera y la coalición de derecha. Así que hay que ver cuál es la lógica que toma. De todos modos, la coalición de derecha plantearía la lógica de un candidato, así que hay que ver, porque hoy por hoy podemos decir que no está nada definido y que en noviembre hay que ver también en qué contexto se encuentra la redacción de la nueva Constitución, lo cual también va a brindar una complementariedad a lo que es este proceso eleccionario en Chile, que justamente lo que está dando es podríamos decir, una continuidad de lo que ha sido el estallido social, pero en las urnas, claro. Saliendo de las convencionalidades, saliendo de las estructuras clásicas y tratando de buscar un voto que justamente pueda representar los reclamos que se generaron en dicho estallido social. Bien. Augusto, me llama la atención aquí, estaba viendo la poca participación de la ciudadanía, ¿no? El 19,61% del padrón electoral. Bien, exacto, en la segunda vuelta ha sido muy bajo, ha sido baja la participación, y justamente esas realidades son las que deslegitiman, pero no por el triunfo de los partidos que intervengan, sino justamente por la falta de representatividad. Y un gran desafío en este sentido va a ser justamente ver si los resultados que encuentren, tanto en reforma constitucional como en elecciones presidenciales, son una respuesta a los distintos reclamos sociales que se han ido dando en Chile. Así que por ahí me parece interesante estar a la expectativa en relación a que no garantiza este proceso de redacción de la Constitución una estabilidad real y concreta en la sociedad chilena. Lo que la va a garantizar va a ser justamente la capacidad que tengan los distintos actores de generar contenidos, de generar discusiones que verdaderamente puedan representar las necesidades y los intereses de la ciudadanía. Así es, Augusto. Bueno, veremos entonces qué sucede. Es un tema que siempre le damos tratamiento, que le damos seguimiento, así que en estos días también vamos a seguir hablando justamente sobre la situación política, sí, todo este entramado que se da en Chile. Augusto, y uno de los títulos que dábamos en el día de hoy era la reunión entre Biden y Putin después de tantos años. Exacto, de hecho siempre que se dé un encuentro de este tipo, de estas características, una bilateral que ponga en valor justamente la perspectiva tanto de Estados Unidos como la de Rusia, va a ser algo constructivo y va a ser un hito histórico. De hecho, habían temas muy concretos para discutir en esta bilateral. Yo creo que los ejes fundamentales, sin duda, eran la perspectiva de China, eran los derechos humanos y sin duda también la ciberseguridad. Yo creo que esos eran los principales ejes a poner en valor. Por otro lado, también entender que ha existido una predisposición concreta. De hecho, creo que el principal logro o triunfo de esta bilateral ha sido la predisposición de ambas partes a que se reconstruyan las relaciones diplomáticas. Estamos hablando que este acuerdo se ha llevado a cabo y se va a aplicar en lo inmediato, que es que se genere nuevamente ambas delegaciones se restablezcan en ambos países, y lo cual propone el diálogo, algo que me parece que es fundamental. Por otro lado, hay temas que están potenciando y que están justamente poniendo en valor, que es la situación de los avances de Rusia en materia geopolítica en la región, la situación de Crimea. Por otro lado, también la negociación entre ambos países en relación a los presos que hay tanto rusos en Estados Unidos como estadounidenses en Rusia. Ese es otro tema de diálogo, pero ahí es a donde ya quedan las perspectivas de los equipos, pero con un diálogo ya potenciado. Si me preguntás, yo creo que ha sido positiva. Hay algunos analistas que no son tan optimistas, que hablan de que se esperaba más. Yo creo que, insisto, que siempre que se dan estos encuentros hay un antes y un después, en el sentido de que representa básicamente a ambas potencias en materia de desarrollo, en materia bélica, y con desafíos muy concretos de estos contextos sanitarios. Así que la verdad que creo que deja una muy buena impresión, y justamente interpretar esta lógica multilateralista que propuso Biden en su discurso, y los esfuerzos tanto de Putin como del presidente de los Estados Unidos
a la hora de potenciar las herramientas que permitan un vínculo real y concreto entre ambas potencias, ¿no? Claro, por supuesto. Augusto, y según algunos altos cargos del Kremlin decían que esta relación entre Rusia y Estados Unidos estaba en su punto más débil desde la Guerra Fría. ¿Esto es así? Sí, sin duda que la relación no era buena, sobre todo entendiendo que desde lo personal la relación de Biden y de Putin nunca ha sido potable. De hecho, los antecedentes que se recuerdan han sido bastante rígidos en relación a la relación entre ambos mandatarios. En otros momentos, cuando se desempeñaba Biden en 2011 como vicepresidente de Barack Obama y Vladimir Putin como primer ministro, hay que entender justamente que uno potencia la proyección de este vínculo, sobre todo por el piso. O sea, nosotros veníamos con una relación posguerra fría bastante mala y también entendiendo que Rusia había generado un muy buen diálogo individual entre Putin y Donald Trump. Además, hay que poner en valor el hecho de las denuncias que están corriendo en relación a la supuesta intervención de Rusia en las elecciones de Estados Unidos en 2016. Así que esos son todos condimentos que habían llevado la relación a un desgaste muy concreto, muy real. El conflicto en Bielorrusia, la posición también que Estados Unidos vaya a tomar en lo inmediato en relación al acuerdo con Irán, la situación en Crimea. Son distintos conflictos, distintas aristas de una relación que no es sencilla y que muestra matices positivos como lo que ha sido este encuentro en Ginebra. Claro. Bueno, Augusto, muchísimas gracias. Vamos a ver qué deja también toda esta reunión en este punto que vos hablabas, que seguramente era de los principales, que era respecto a la seguridad informática. Así que bueno, vamos a estar atentos Totalmente. a eso. De hecho, creo que un desafío concreto va a estar ahí. Creo que muchas herramientas diplomáticas de las que se van a restablecer ahora van a tratar de generar una vinculación concreta, efectiva, para poder tratar de generar una instancia un poco más transparente, sobre todo en relación a las denuncias planteadas por Estados Unidos hacia Rusia. Exacto. Así que ahí vamos a ir evaluando cómo evoluciona. Bien. Augusto, muchísimas gracias por esta comunicación y nos vemos el jueves que viene. Muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Augusto Grilly Fox, nuestro analista internacional, sí, justamente trayéndote información sobre la política internacional, elecciones en Perú, en Chile y esta reunión entre Putin y Biden, sí, todo lo que ha dejado y lo que dejará, sí, esta reunión entre estas dos potencias. Nos vamos a un breve corte, sí, y volvemos con mucho más. Like a las 10, quédate en la pantalla de señales.